La gracia es un tema difícil de entender y asimilar para el ser humano, ya que la salvación es por gracia o un regalo inmerecido de Dios, la cual es a través de la fe y no requiere hacer obras para poder alcanzarla. El problema es que el razonamiento del hombre lo lleva a pensar que para obtener el favor de alguien se debe hacer algo o pagar un precio, y por ello se busca hacer obras para obtener el favor de Dios. E incluso muchos se han aprovechado de personas sinceras a quienes han engañado haciéndolas creer que la salvación es por obras o vendiéndoles indulgencias para ganar el favor de Dios. Sin embargo, lo que Dios pide nos lo describe el rey David en Salmos 51, versículos 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué significa el favor o la gracia inmerecida de Dios? En Génesis capítulo 6, versículo 8 leemos: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios había determinado eliminar todo ser vivo de la faz de la tierra, debido a tanta maldad que había. Génesis capítulo 6, del 1 en adelante. Sin embargo, a través de la fe, la Biblia dice que Noé alcanzó gracia o el favor de Dios. Para entender un poco sobre la expresión alcanzar el favor o la gracia, veamos un ejemplo en el libro de Esther, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. En este libro se relata la historia del pueblo judío que había sido llevado prisionero. Aparece el rey Asuero, rey de Persia, Esther, una mujer judía que llegó a ser esposa del rey Asuero y con ello reina de Persia. Vemos a un hombre llamado Amán, a quien el rey Asuero había engrandecido y otorgado poderes, poniéndolo por encima de todos los príncipes de Persia. Y encontramos a Mardoqueo, un hombre judío, quien había adoptado a Esther como su hija, después de que sus padres habían muerto. Se relata que Amán odiaba a los judíos e hizo que el rey firmara un edicto para que fueran eliminados de todas las provincias de Media y de Persia. Este edicto fue conocido por Mardoqueo, quien lo hizo saber a Esther, para que ella, siendo la reina, convenciera al rey de que anulara tal decreto. Esther le responde, en Esther capítulo 4, versículo 11, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Versículo 16. Y Esther dijo a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si muero, que muera. Esther capítulo 5, versículo 1. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia, o bondad, o favor, o misericordia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Para entender este acontecimiento, historiadores señalan que la corte persa era rígida y protocolaria, y donde el acceso al rey estaba fuertemente restringido. Asimismo, el uso de símbolos reales como el cetro de oro era común. Se dice que el rey era tan enaltecido que ni siquiera miraba a alguien que llevara su causa ante él. Para el rey no existía tal persona. Sin embargo, si el rey miraba de frente al suplicante, ese solo hecho le daba a entender que no moriría por haberse presentado sin haber sido llamado, y que había hallado gracia y favor ante el rey. El gesto de extender el cetro era un acto de clemencia o aceptación real. Significaba que la persona no solo podía acercarse, sino que contaba con el favor del rey. Esther obtuvo gracia, o bondad,
favor, misericordia ante el rey. Una frase común en la Biblia para indicar aceptación divina o humana. Usted puede seguir leyendo el relato cómo Esther, después de arriesgar su propia vida, consigue que su pueblo, los judíos, defiendan su causa y fueron liberados, evitando su extinción. Así como el malvado Amán recibe su recompensa, llevado a la horca. El rey de Persia, ciertamente con una investidura con poder humano, pero nosotros estamos ante la investidura del Todopoderoso, el Shaddai, el Dios omnipotente. Si nos damos cuenta, Dios tiene mucho mayor grandeza que cualquier rey en la tierra. En Job capítulo 37, versículo 22 al 24, leemos: en Dios hay una majestad o grandeza terrible. Él es todopoderoso, el Shaddai, Dios omnipotente, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Veamos en Números 6, versículo 24 al 26. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta expresión de Números 6:24 nos habla de la misericordia o el favor de Dios, y cuando alce su rostro sobre nosotros, en lugar de juicio, hallemos gracia, favor y misericordia. Nosotros no estamos ni siquiera en la posición de Esther como reina, sino en la condición del pueblo judío que había sido determinada su extinción. El pecado nos aparta, y siendo Dios 3 veces santo, lo único que nos espera es el castigo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o su gracia y favor inmerecido, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su gracia, su favor y misericordia han sido en nuestro beneficio. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si aún no has obtenido la gracia y la misericordia de Dios, este es el momento. Solo dile que te perdone por haberlo ofendido. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra redentora de Jesucristo en la cruz para que recibas su gracia o su favor inmerecido. Te dejo 2 enlaces. Uno sobre por qué es necesario nacer de nuevo y otro sobre Dios sana las heridas. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.